Bienvenidos al canal Hechos Curiosos. En este episodio, una joven pareja celebrando su cuarto aniversario de bodas es brutalmente atacada por un oso negro desnutrido. Mientras el oso ataca a su esposa, él heroicamente salta sobre su espalda en una lucha de vida o muerte para salvarla. Pero antes de continuar con esta aterradora historia, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perder nuestros contenidos semanales. Esta es la aterradora historia del ataque del oso a Mark Jordan y Jacqueline Perry. ¡Vamos allá! Historia. Mark Jordan y Jacqueline Perry estaban celebrando su cuarto aniversario de bodas. Siendo entusiastas del aire libre, decidieron celebrar la ocasión con 2 semanas de acampada en el Parque Provincial Lake Missinive, en Canadá. El parque de 5,000 hectáreas ofrece una increíble experiencia al aire libre, con actividades populares como canotaje, senderismo, paseos en bote, pesca y acampada. Hay más de 100 campamentos diferentes, muchos de los cuales solo son accesibles en bote. Cuando montas tu tienda de campaña en el parque Lake Missinive, realmente estás por tu cuenta, y aunque esta experiencia puede ser mágica, también puede ser mortal. Los visitantes son atraídos a la zona por su excepcional belleza, con grandes lagos pacíficos cuyas superficies reflejan el paisaje circundante, el escalofriante llamado del loon y los aullidos nocturnos de los lobos. La majestuosa belleza de un alce parado con agua hasta las rodillas en la orilla del lago o el destello de un oso negro entre la densa vegetación. Era septiembre de 2005, 80 kilómetros al norte de Chapel, Ontario. Mark y Jacqueline llegaron al estacionamiento del Parque Provincial Lake Missinive. Juntos, sacaron el kayak doble del techo del coche y lo colocaron en el río. Lo cargaron y se embarcaron, disfrutando de la tranquilidad de la naturaleza salvaje, apenas viendo a otra alma en los primeros días del viaje. Anclaron en campamentos remotos, donde a menudo la única indicación de que había un campamento era la presencia de una cabaña de madera en 3 lados colocada sobre un agujero en el suelo, usada como baño. Después de anclar en uno de los campamentos, la pareja pasó las últimas horas de luz organizando la tienda de campaña, encendiendo la hoguera y preparando la cena. Nadaron en el lago antes de acomodarse cerca del fuego encendido. El viaje había sido mágico hasta ese momento, un descanso que ambos necesitaban. A la mañana siguiente, se despertaron con los primeros rayos del sol, estirándose y bostezando. Mark abrió la cremallera de la tienda de campaña y atendió la hoguera, logrando reavivarla con las brasas restantes. Recogió agua del lago para hervirla en las llamas, mientras Jacqueline buscaba leña para mantener el fuego encendido. Con un largo remo por delante hasta el próximo campamento, decidieron disfrutar de un buen desayuno y llenar sus botellas con abundante té. El ataque. Mientras Jacqueline recolectaba leña en sus brazos, escuchó un crujido distintivo de una rama rompiéndose. Se quedó congelada y miró a su alrededor, pero no vio nada. Llamó a Mark, cuya respuesta confirmó que él todavía estaba cerca de la hoguera y no veía nada fuera de lo normal. Jacqueline siguió recogiendo leña entre los árboles. Llevó el montón de leña de regreso a la hoguera y luego regresó a buscar más, volviendo al mismo lugar. Cuando se agachó para recoger más leña, de repente, fue derribada al suelo. La fuerza fue tan fuerte e inesperada que no tuvo tiempo de reaccionar, soltando un grito mientras caía, golpeando su cabeza en el suelo y quedando sin aliento. Jacqueline gimió cuando un oso negro la atrapó en el suelo y la atacó violentamente, desfigurando su rostro. Podía sentir las profundas garras del oso en su cuerpo y la presión de sus mandíbulas mientras mordía su rostro. Ella gritó, y en un instante, Mark estaba allí. Sacó su navaja suiza del bolsillo y se lanzó sobre el oso justo cuando éste intentaba arrastrar a Jacqueline hacia el interior del bosque. Mark se aferró fuertemente, rodeando su brazo alrededor del cuello del oso y, con la pequeña hoja de la navaja de bolsillo, apuñaló al oso repetidamente. Sin embargo, el oso se revolvió, logrando arrojar a Mark lejos de su espalda, haciéndolo caer al suelo.
El ataque fue tan repentino y poderoso que tomó completamente por sorpresa a la pareja. El tamaño y el peso del oso eran increíbles, apenas se movía cuando Mark clavaba la navaja en su carne. El oso estaba tan concentrado en Jacqueline que parecía que nada lo detendría. Continuó el ataque frenético contra Jacqueline, agarrándola con su mandíbula. Una vez más, Mark saltó y se lanzó contra el oso, golpeándolo en los músculos y apuñalando repetidamente su cuello con la navaja. El oso soltó a Jacqueline y huyó hacia el bosque. Mark sostenía a Jacqueline en sus brazos, ella estaba sangrando mucho. Intentó contener el sangrado, pero tenía tantas heridas que parecía sin esperanzas. La tomó y la llevó hasta su kayak, acostándola en el fondo del bote de plástico. Comenzó a remar frenéticamente a través del agua, mientras gritaba pidiendo ayuda. Los gritos de Jacqueline disminuyeron, su respiración se hizo pesada y cerró los ojos. Mark le decía que no se rindiera, gritándole que se mantuviera despierta. Miraba desesperadamente hacia la orilla, buscando a alguien que pudiera ayudar. Con cada minuto que pasaba, se sentía más desesperado. Jacqueline se estaba desvaneciendo rápidamente, pero Mark continuó remando el bote hacia el siguiente campamento, esperando encontrar a alguien allí. Él mismo había sufrido heridas significativas, el oso le había cortado varios nervios en sus brazos y manos, y tenía heridas donde el oso lo había mordido mientras luchaba por salvar a su esposa. La sangre brotaba de las heridas profundas en sus brazos, descendiendo por su cuerpo con cada remada. Después de una hora angustiante, Mark finalmente avistó a dos hombres en un kayak a cierta distancia, un padre e hijo de Pensilvania. Habían escuchado los gritos desesperados de Mark y remaron hacia su kayak, sosteniéndolo firmemente junto al suyo. Con mucho cuidado, levantaron a Jacqueline y la pusieron en su kayak, y Mark subió a bordo también. Todos remaron juntos en busca de ayuda. Avistaron una barcaza a lo lejos, con dos personas a bordo. Mark les hizo señas y, sorprendentemente, uno de ellos era un médico de Carolina del Norte y el otro un policía fuera de servicio. El médico intentó desesperadamente salvar a Jacqueline mientras la barcaza se desplazaba por el agua. Detuvo la hemorragia y comenzó a realizar la RCP, pero ya era demasiado tarde. La ayuda llegó demasiado tarde para Jacqueline, sucumbió a las heridas 2 horas después del ataque. Antes de que pudieran llevarla a la oficina del parque, a 6 millas de distancia, evacuaron a Mark del bosque y lo llevaron al Hospital Regional de Sudbury. Las profundas laceraciones que había sufrido requerían cirugía, y le pusieron 300 puntos y le administraron antibióticos para evitar infecciones. Se recuperó lentamente en el hospital, pero su corazón estaba destrozado. Sus heroicos esfuerzos fueron recompensados con una medalla de valentía, pero Mark no se sentía valiente, sentía que podría haber hecho más. Le habría gustado conocer más sobre los osos negros y su comportamiento. Expertos en osos que fueron consultados sobre los trágicos eventos dijeron que el oso no estaba simplemente siendo agresivo, sino que actuó de manera predadora. Había olido a Jacqueline y a Mark a cierta distancia y se dirigió hacia su ubicación. Al ver a Jacqueline sola en el bosque, el oso la siguió sigilosamente. Permaneció oculto y en silencio hasta el momento oportuno, cuando atacó. Mark había supuesto que al atacar al oso, golpearlo y apuñalarlo con una navaja de bolsillo, sería suficiente para hacerlo huir. En cambio, el oso siguió atacando a Jacqueline, causando daños fatales. Mark dijo que si hubiera logrado sujetar al oso, inmovilizándolo con un brazo y apuñalándolo con su navaja, debería haber cortado su garganta, matándolo antes de que pudiera causar más daño. Después del ataque, las autoridades cerraron inmediatamente la zona del parque donde ocurrió el ataque. Buscaron a los campistas en la zona para advertirles, pero como los visitantes no estaban obligados a registrar su presencia, no se sabía cuántos visitantes había en la zona. Los ataques de osos negros eran raros en la región de Ontario. Desde 1978, solo se conocían 4 muertes causadas por osos negros.
El oso negro involucrado en el ataque a Jacqueline finalmente fue rastreado por las autoridades. Encontraron y mataron a un oso negro herido que aún estaba en la zona. Era un macho joven, delgado y hambriento, que había cazado a la pareja. Aprovechó la oportunidad de obtener una comida fácil cuando Mark y Jacqueline visitaron la zona. Los osos negros son especialmente peligrosos cuando están desnutridos, lo que los lleva a atacar a personas desesperadas por comida. Jacqueline simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. No asustó al oso, no invadió el territorio de una hembra con crías, simplemente estaba recolectando leña para la fogata mientras el oso macho la perseguía. No había nada que pudiera hacer una vez que el oso comenzó a atacarla, solo pudo esperar su trágico destino final. Y así termina esta aterradora historia del ataque de un oso negro a una joven pareja en Canadá. Un momento de valentía y lucha por la supervivencia. Si te ha gustado esta increíble narración, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Comparte esta impresionante historia con tus amigos también. Gracias por ver y hasta el próximo vídeo.